Buenas tardes, sean todos ustedes pero muy bienvenidos y bienvenidas a este nuestro octavo ya programa del Raíces Afroariqueñas. Recordarles que nos pueden seguir a través de Facebook Live en Raíces Afroariqueñas Web Show y a través del Instagram Raíces Afro Web Show. Bueno, y en este programa número 8 tenemos a un invitado bastante especial que yo por lo menos lo conozco ya hace bastantes años. Estaba sacando la cuenta por ahí, finales de 2001 puede ser, una de las personas más antiguas quizás ya en el tema del movimiento afrodescendiente aquí en nuestra región de Arica y Parinacota. Estoy hablando del señor Cristian Báez Lascano. Bienvenido, Cristian, buenas tardes. Qué antigua. A ver, de antiguo del movimiento no, porque bueno, una cosa es que me pele para que no se me vean las canas, pero... Claro, antigüedad solamente sí, en el movimiento. en el movimiento. Bueno, Hola. contarles, ¿cierto?, a todos los amigos y amigas que nos escuchan en este momento, que antes de partir con la entrevista con nuestro amigo Cristian, queremos señalarles que vamos a hacer un concurso donde va a haber de premio un libro que justamente nos trae de regalo el invitado del día de hoy. Entonces tienen que estar muy atentos y poner mucha atención porque la primera persona que responda correctamente a través de nuestra plataforma se va a llevar de regalo este premio. Nosotros los vamos a contactar a través de Facebook. Y las preguntas son nombrar a lo menos 3 festividades típicas que celebran los afroariqueños. Y la otra sería nombrar a lo menos una comida típica afroariqueña. Ahí están las preguntas entonces para que ustedes puedan responder. Repetimos entonces las preguntas. Serían a lo menos 3 festividades típicas que celebran los afroariqueños y a lo menos una comida típica afroariqueña. Y al final del programa entonces estaremos nombrando a nuestro ganador o nuestra ganadora del día de hoy. Bueno, contenta entonces de estar con Cristian, en verdad yo no lo veía hace rato. Hace rato no lo pese a veía. que partimos casi relativamente juntos en esto del movimiento afrodescendiente. Y bueno, hay harta gente que te conoce, Cristian, pero quizás no todos están muy interiorizados. ¿Cómo partes, cierto? ¿O cómo te das cuenta, te percatas, cómo y cuándo de tu procedencia afrodescendiente? Sí, bueno, gracias por la invitación y... Bueno, hace mucho tiempo mi activismo venía desde los 14 años, 13 años en la parte de la Iglesia Católica. Era muy metido en estos temas de grupos juveniles, pastorales. Y hay un cura, que ya no es cura, que es amigo mío, que es Manino, empezó a decirnos, bueno, se juntaban con la familia a ver a mi abuela negra, a mi papá, y todo eso, decía... Oye, ustedes tienen su tradición, sus costumbres, o sea, te está hablando de la década del 90. Y siempre decía, ustedes tienen costumbres, tradiciones, tienen cosas. Y ahí justo aparece la ley indígena. La ley indígena. Eso fue como al principio de los 90 Sí, casi. aparece la ley indígena. Y yo empecé a darme cuenta que mis vecinos en Azapa estaban siendo así como puestos, así, beneficiados de algunos temas. Y mismo mi papá decía, pues a ellos sí, a nosotros no. Y me acuerdo que eso siempre es típico, bueno, no es de zona antigua, de muchas personas que... Y ahí empecé como a quererme interiorizar, mucha experiencia también conociendo los pueblos, porque yo creo que más allá de conocer, por ejemplo, Copa, esa relación, esa lucha por mantener sus costumbres, tradiciones, yo decía, también tenía la misma, o sea, yo también estaba en la misma de querer hacer algo. Y de ahí salimos, mi papá, decíamos que nosotros descendíamos de esclavos, pero algunos no eran esclavos, y decía que los baluartes sí eran esclavos porque tenían la canilla más apretada acá y que ahí se le quedaba pegar las cadenas. Eso decía mi papá, como que evitando el dato que... curioso. Sí, mi papá decía que nosotros no éramos negros, pero éramos descendientes esclavos. Ya. Pero los baluartes sí, los otros sí, pero nosotros con los ríos no éramos negros, así como descendientes esclavos. Éramos negros, pero no descendientes esclavos. Ya. Entonces ahí ya empieza ese tema y ahí... Estamos hablando de tu adolescencia, Sí, más o adolescencia, menos, ¿no? Claro. Y ahí cuando aparece después la noticia, siempre me acuerdo que aparece un nuevo referente étnico, afro, indígena, me acuerdo. Claro. Y en la entrevista que sale a Sonia, y ahí dije, que esta es mi oportunidad. Y ahí fui a la oficina de Sonia cuando era alcaldesa. Y Ya. estaba ocupada, no me pudo atender. Ahí. Seguro. Y ahí ya le dejé anotado, me dijo, ya, la secretaria me dijo, yo le voy a decir, dígale que estoy interesado en participar en el movimiento, en este tema.
Ah, y ahí habíamos partido ya entonces. No, pues espérate. Y ahí después aparece una pareja de caminantes por el Valle de Zapata buscando, De investigando el caminantes. tema afro. Y yo me acuerdo que iba bajando y encontré a esa pareja. Y dije, mira, los pololos andan paseando. Y dije yo, los que mirando, así pasé. Y después al rato me llego donde mi abuela y me dice, ¿qué te andaban buscando? Querían entrevistarme, calla. ¿Y quién era? No, un joven con una niña que querían del tema afro, negro, no sé. Yo le dije que tú estás interesado. Que mi abuela Justamente me esa tiró. fue la respuesta que nos dio tu abuelita. Y ahí ya, después, de ahí ya como que fue el espacio para poder hacer todo lo que yo quería. O sea, ayer tuve una reflexión súper linda con un amigo. Tengo un amigo afroestadounidense que está en mi casa. ¿Ya? Es un joven, tiene 16 años. Y él me preguntaba, pues yo le decía que cuando empezó el movimiento dije yo, no es que necesariamente uno quiere vivir de eso, como que aprovecharse del sistema, sino que quiero buscar la forma de poder vivir, pero para dedicarme al tema afro de lleno. O sea, no me interesa buscar una pega así como donde no tenga nada relación con lo mío. Ya. Y lo dije muchas veces, pues dije, y ahora siento que lo he logrado. Bueno, son hartos años ya y Sí. dentro de todos estos avances o logros, ¿cierto?, que tú mencionas, también entiendo que has escrito libros. ¿Y cuántos libros has escrito, Sí, Cristian? me he dedicado a escribir hartos. Lo que pasa es que yo tengo una herencia bien linda que es de mi abuelo Blanco, el esposo de mi abuela Rosa, Ya, mi abuelo Armando Báez. Él era escritor, era poeta. mira. Él era poeta y acuérdate que yo tengo un tío que es poeta, Sí. el tío Marco. Marco, lo Y yo recuerdo. también hago poemas, pues yo hacía poemas, sí, pero... Ay, no te conocía esa Sí, faceta, sí, hago también poemas, yo poeta. qué hacía bueno. poemas, entonces Bien. me gustaba escribir, entonces siempre me decía mi abuela que tú vas a ser igual que tu abuelo porque te gusta escribir y hacer poemas. Entonces ahí ya me gustaba ese tema y me dediqué a investigar, pues investigar la memoria oral, empecé a revisar con abuelo, empecé a escribir y he escrito harto. Esto es el primer libro de Lumbanga, Memorias Orales de la Cultura Afro, que son con 23 abuelos. De esos 23 abuelos quedan como 7 u 8 abuelos afro. Y eso es un trabajo bien bonito que hicimos de investigación. Y después este segundo libro, que es Identidad y Territorio Afrodescendiente en Chile. Pero aparte he escrito otros artículos ya más de corte político. O sea, Claro, por ejemplo, para- hace poco escribí un artículo para la Universidad de Harvard. Mira. Sí, y me llamaron y no creía que me estaban llamando de Harvard. Po. A ver si me están molestando. Me dijeron, llamamos de Harvard porque queremos que hemos leído algunos artículos y ya sí que escribí un artículo bien bonito que está en inglés y en la página de la Universidad de Harvard. Mira, Se llama qué Entramos bien. negros y salimos afrodescendientes y aparecimos los afrochilenos, memorando La frase es la gesta heroica, digo Claro. yo, que muchas veces... El año 2000 eso, de la correcto, declaración, ¿no? Y una Sí. gesta heroica, yo creo que una gesta Exacto. heroica porque aparece, se logra el concepto afrodescendiente, pero a la par también aparece el movimiento afrochileno liderado por Sonia y Marta. Entonces Claro. eso es una gesta heroica que uno tiene que tratar de visibilizarlo porque creo que es un hito importante, demasiado importante para el movimiento. Marcó creo. un antes y un después, ¿cierto? Marcó un antes y un después. Exactamente. Entonces creo que eso, y ahí ese artículo es súper lindo, está publicado en esa... Qué bueno. Sí. Oye, Cristian, refiriéndonos como a tu primer libro, el título de tu primer libro, que es el de los Memorias abuelos. orales. Memorias orales. Ahí, ¿cómo nace un poco esta idea? Partió porque yo me acuerdo que tú eras harto de conversar con la gente Sí. mayor, de O sacar sea, harto de... mi papá era muy de vivir con abuelos y andar con abuelos, yo Ya. lo seguía. Ya. Me acuerdo que David Corbacho Méstica, él vivía al lado de nosotros, entonces nosotros estábamos a cargo de él. Y mi papá me decía, ya, ahora vamos a ir a trabajar a la parcela, de caminar 2 kilómetros. Pero yo me voy a ir rápido y tú te vas con don David Corbacho, que tenía 70 y tantos años, y te vas acompañándolo porque él cada rato hace pipí. O sea, entonces yo pescaba el machito de don David Corbacho y yo lo acompañaba, pues, y aburrido con una pegarilla, y paraba un rato, un cañaveral, hacía pipí, seguíamos, y él me iba conversando. Y ahí como que ese nexo con los abuelos Pero ¿sabes quién fue la persona que más y la idea de este libro, porque no es una idea de Cristian Bae, es de Rosa Huiza. Ya. Sí, Rosa Huiza es la que me da la idea y dice, Cristian, ¿por qué no hacemos una mesa redonda? Me dice. Mira. Y juntemos a los abuelos y el que no se acuerda de eso lo dice, el que a lo mejor no se acuerda de él va escribiendo, se van acordando y van entre acordando grupos, las entre más historias. abuelos, dijo, mejor.
Y eso fue una idea de ella. O sea, y este libro de memorias orales, en el fondo, habla como de varios temas, es como sí, bien diverso de lo que van hablando. cada abuelo habla cada historia, pues habla Ya. sobre culinario, la tía Zarela habla de las comidas, el abuelo Butrón habla de los gallos, de ser gallero, don Bernardo Quintana habla del cañaveral. Entonces cada abuelo contó una historia distinta. Y son abuelos que algunos están vivos, otros no. Sí, pues hoy día quedan como 8. Mira. 8, digo, han muerto casi todos. Entonces ahí no todos de los 23 participaban en las mesas redondas. Algunos, como el negro bien jodido por sus cosas, no les gustaba juntarse con otros negros. Entonces había que ir a las casas, sentarse a conversar con ellos. Pero fue un tema muy, muy lindo. Creo que a veces siento la necesidad de poder seguir haciéndolo, pero ya hay una etapa distinta. Yo le decía, le dije a la Marta, ahora me toca a usted entrevistarla, que va a ser usted la abuela, a mi tía Cenea, todavía, claro, que otra generación. Otra mesa. Pero otra Claro, generación, porque hay que hacer otra mesa redonda con abuelo, porque ya hay otra mirada. Pero lo interesante de ese libro tiene que ver con cómo el abuelo y la abuela hablan dicen, no, yo no fui discriminada, por ejemplo, pero siempre en su conversación hubo un racismo fuerte en su vida. Aparecen cosas, claro. Sí, no, yo no fui discriminada, pero cuando me decían negro sacaba la cresta. Claro. Entonces ahí, pero ese libro también pudo rescatar distintas costumbres y tradiciones, darnos cuenta de que hay el arte culinario, o sea, hablar de la culinaria, más allá de la comida típica, el arte culinario, esa esencia del abuelo, entender que el picante mondongo, que lo he dicho muchas veces, el picante de guata ya no es algo como el plato típico, sino que tiene un tema más espiritual. Claro. Porque el picante mondongo, cuando uno se muere, al otro día se hace el picante mondongo. Cuando se recuerda a la persona que come, se hace un picante de guata de mondongo. Entonces, el picante de guata, en la Cruz de Mayo se hace el picante de guata. Entonces, el picante de guata genera un espacio, un entorno colectivo. Un encuentro. Un encuentro. Exacto. Entonces, ahí te das cuenta que ya es una razón del por qué sentarnos a conversar, y más allá de, como he dicho muchas veces en el Ministerio de Cultura, hagan un picante mondongo, no es que no me contraten amigos, hagan un picante mondongo, porque es ahí bajo el entorno que se junta, y la gente va a ir por el mondongo, pero no por un tema que tienen hambre, que les gusta comer. Tienen un sentido cultural, histórico, que lo hace encontrarse a ellos. Cristian, ¿de qué año estamos hablando del Memorias Orales? ¿Ese salió? Del 2007, 2008. ¿Fue 2007. un proyecto Fondo del Libro? Sí, Fondo del Libro, y ahí se lanzó y se hizo dos ediciones. Dos ediciones, ya. Son más de 2000 libros que se han regalado. ¿Y se han regalado en Arica, en otros lugares? Y en universidades de América también, muchas universidades, pero la idea es, ahora este libro se regala. Yo sé que a veces cuesta, como dicen, que el trabajo de uno, pero creo que hay una autoría que es la que nos dan ellos. Entonces, lucrarme, vender el libro, creo que no tiene sentido el hecho de... Por eso yo busco financiamiento para regalarlo. Ya. Y creo ¿Y este segundo libro que tenemos acá sale qué año, Cristian? El año pasado. El año pasado. Sí. Este es el Identidad y Territorio Afrodescendiente. Acá este libro tiene una razón. En América el movimiento afro se basa en los territorios. O sea, los movimientos afro... Hay un caso muy emblemático que está pasando en Paraguay, los cambacuá. Los cambacuá empezaron a vender sus tierras, ¿ya? Porque el mercado empezó a querer comprarles esas tierras. Y han ido vendiendo, y hoy día los cambacuás están fragmentados. ¿Ya? Y hay un territorio que está, ya no pueden ellos, por ejemplo, los cambacá venden una casa al lado y ellos no pueden, los prohíben criar gallinas, les prohíben criar animales porque el otro lado ya no les gusta. Entonces hay un problema del territorio. Como entonces, bien fragmentado. Y en Colombia los territorios, al final los territorios deben fortalecerse para un tema para que el pueblo perdure. Sin territorio, más allá, y eso es lo que decimos, no es necesario vivir en el territorio, sino entender que hoy día el único territorio ancestral que hace resistencia cultural es en la Zapa, porque nos quitaron la chimba, nos quitaron Esmeralda, hoy día queda poco, nos quitaron el Lumbanga, entonces hoy día el único que hace resistencia cultural es la Zapa. Y de eso trata el libro, mira qué interesante. Y tiene que y lo otro también conocer las negritudes, las otras negritudes más allá de los tambores, de la danza, entender que, por ejemplo, hay una parte de entender que cuando yo veo un batán,
me relaciono culturalmente porque es una piedra que nuestros abuelos, ¿me entiendes? O sea, cuando yo veo bueno, aparte más allá del picante mondongo, la hierba luisa fue traída de África. O sea, Claro. la gente dice, esta es Qué la rico hierba, la de los hierba nortinos, luisa. pero la hierba luisa fue traída de África. O sea, Aromática. el chololo también fue traído de África, está comprobado que fue traído de África. Entonces, todas esas relaciones es un poco darnos cuenta que nuestras negritudes, muchos abuelos decían, yo no me siento negro, me acuerdo de los butrones, decía, yo no me siento negro escuchando cómo bailan ustedes, me decían. Claro, ¿ya? se sentía negro No, con yo me otras siento cosas. negro con mi gallo. Po. Tal cual, claro, Ay, distintas entonces- cosas. Bueno, recordarle a los amigos y a las amigas que nos ven en este momento que estamos con un concurso hoy día con el investigador vivencial y activista afrodescendiente Cristian Báez Lascano. Él nos trajo de regalo su segundo libro que estamos, ¿cierto?, premiando a la gente que nos escuche y que nos pueda responder la respuesta correcta. Y la primera persona que lo haga de forma correcta, ¿cierto?, se va a llevar de premio este libro. Y las preguntas son nombrar a lo menos 3 festividades que sean típicas celebradas por la población afroariqueña y por lo menos nombrar a una comida típica afroariqueña. Entonces ya lo saben los que nos están escuchando, al final del programa vamos a tener ganador o ganadora. Y seguimos conversando con Cristian. Cristian, me decías que este también fue un fondo del libro, el Sí. segundo. Pero yo te voy a pasar te voy a regalar este para ti. Ah, especialmente, muchas para ti de regalo. gracias. ¿Ya? Aquí para que se motiven Ya. en la casa, porque está súper bueno, está bonito el Sí, libro. fueron Con fondos el del tío libro. Ángel, Mi tío acá en la Ángel Baez. portada, Ángel Sí. Baez. Él fue una también fuente inspiradora de este libro porque él siempre hablaba sobre, bueno, los pocos que quedan de captador de agua subterránea. Eso, Bueno, que sí. pescaba con El la- otro día conversábamos con alguien, si nos puedes con contar, es las un dato varillas. muy Sí, es que eso ahí curioso tiene que ver con ese. los dones ancestrales. Sí, Los dones ancestrales, que esos dones, él pescaba la varilla y con una varilla en punta y